Hemos hablado y hemos tratado con esa línea familiar que, bueno, ha traído una bendición poderosa el poder reconocer todo lo que había en esas 4 generaciones que habla la Biblia. Sin embargo, ahora es importante que continuemos con el estudio de lo que ha sido mi pecado, mi pecado. ¿Por qué es importante poner atención a esto? Porque resulta que hay personas que lo han confesado, pero no se sienten justificados. Hay personas que aunque se apartaron del pecado, lo confesaron, fueron a la presencia del Señor y le dijeron: Señor, quiero ser sincero contigo, me pasó esto, hice esto, Señor, entrego todas esas cosas, me arrepiento de corazón. Hay un demonio que todavía es capaz de hacerle creer que no es verdad que esté justificado. No, que, que, que Dios cómo le va a poder perdonar algo tan feo. Sobre todo, si usted puede ver las consecuencias. Sobre todo si el error, el pecado que cometió, usted está viendo continuamente las consecuencias del error que cometió, del pecado que cometió. El demonio le va a hacer creer que no. Y como sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? ¿Lo saben? Sin fe es imposible agradar a Dios. No es mentira cuando la Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No es mentira, eso es verdad. Ahora, depende de cuánto lo crea usted. Depende si usted lo cree o no lo cree. Si está firme en la profesión de fe que hemos hecho, en lo que hemos leído y en lo que practicamos, o si empezamos a dudar y a decir: no, no, pero es que yo veo que todavía está como las consecuencias. Yo veo que como que todavía viene esa situación a mi vida. Yo veo que como que, no, hermano, no. Usted toma una decisión. Yo le creo a Dios. Y si le creo a Dios, entonces voy a creer que si yo ya me aparté de ese pecado, si yo ya lo confesé, aunque haya quedado una consecuencia y aunque esa consecuencia me quiera avergonzar, yo no voy a permitirle al diablo que me haga sentir culpable de nuevo. No, ese es el propósito. Oiga, ese es el propósito de los demonios. Hacer que el cristiano no se sienta justificado. Hacerle creer que por más cosas que usted, más cosas buenas que haga y por más que se porte bien, usted ya le embarró y no puede ser perdonado. Usted ya olvídese. Hay cristianos que están pensando: es que yo no siento que Dios me haya perdonado. Es que yo no siento que... Le pregunto, si no creemos a lo que está escrito, ¿en qué vamos a creer? Tenemos que creer a lo que Dios dice. Y creer, hermano, de tal manera que yo me pueda aferrar a esa verdad que dijo Dios, que estableció Dios en su palabra, y que nadie me mueva de allí. Escuche, en Efesios capítulo 2 hay un personaje que Pablo lo nombra príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire, como usted lo sabe, es un diseñador, es un arquitecto, arquegogos, un arquitecto de pensamientos y de ambientes. Y él, hermano, va a usar al que esté flojo espiritualmente, lo va a usar para recordarte el pecado a ti y que te sientas culpable. Ojo con eso, esposos del Señor, esposas de Dios. Ojo con esto. Porque a veces estamos siendo usados por el mismo diablo y no nos damos cuenta o no queremos aceptarlo. Están en una conversación normal, usual, común y corriente, y al esposo le da por recordarle el error que ella cometió, el pecado que cometió, y hacerle una pregunta capciosa. ¿Y vos sí te arrepentiste de todo corazón? ¿O todavía te acordás de eso? Hmm. Eso es un golpe bajo, hermano, eso es una puñalada. La persona, aunque no diga nada, entonces se aflige y empieza a pensar y empieza a sentir: Dios no me ha perdonado. No, Dios no me ha perdonado. Al revés, es igual. No nos dejemos usar, hermano. Si la Biblia dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué? Alcanzará misericordia. Entonces, hermano, ¿qué estamos esperando para creer?
Crea que su esposo, su esposa, su hijo, su hija, su papá, su mamá ha sido, oiga, participante de la misericordia de Dios. Si el Señor lo dijo, es cierto. ¿Cómo nos vamos nosotros a convertir en instrumentos del enemigo? A poner en duda lo que Dios dijo. ¿Y será que vos sí? ¿Y será que, yo no creo que Dios lo haya perdonado? No, porque es que, no. Entonces, cerciorémonos muy bien de esto. Quiero leerle algunos textos bíblicos del Antiguo, luego del Nuevo Testamento, para que podamos nosotros conectarnos con que es una verdad poderosa. Mi pecado estaba sobre mí hasta que lo confesé, decidido a apartarme de él. ¿Quién está conectado con esto? ¿Sí? Mi pecado estuvo sobre mí, trayéndome consecuencias hasta que con sinceridad fui a la presencia de Dios y reconocí que era culpable y reconocí que estaba mal, que estaba en las garras del enemigo. Cuando lo reconocí, lo confesé y me aparté, entonces ¿sabe qué? Vino la misericordia del Señor, vino su poder maravilloso, la sangre de Cristo me justificó y mi vida tuvo que cambiar. Y si, escúcheme, y si no ha cambiado, mire a ver si es que no está creyendo. Mire a ver si es que no está creyendo. Levítico 26, vamos a hacerlo como prontico. Levítico 26. Versículo 18 al 24 y el versículo 28. Dice la palabra del Señor 26, 18. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces por vuestros pecados. Entendamos esto. El castigo por el pecado vendrá mientras que haya terquedad en el ser humano y no se haya arrepentido. Lea lo que dice el 18. Y si aún con estas cosas no me oyereis, o sea, no se corrige, no se arrepiente, no cambia de conducta, volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Porque el orgulloso es el que no se arrepiente. Y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Ya estamos hablando de lo nuestro. Aquí déjeme decirle algo. Es muy importante para el creyente tener muy claro qué es lo que ha venido sobre nuestra vida. ¿Qué es lo que ha venido sobre nuestra vida por lo que yo he hecho? Mire, quiero como documentarle un poquito esto. Yo he conocido personas que el papá y la mamá de ella tuvieron hijos sin ningún problema, tuvieron una vida agradable, sí, de pronto, no sé, la, la cultura alimenticia los llevó a que ella tiene osteoporosis, cosas de la edad que en Colombia son normales, para los hijos de Dios no son normales, pero para ellos sí. Personas normales. Los padres de él, personas normales, trabajador de una empresa, trabajador. Ellos tuvieron un hijo, ellos tuvieron una hija. Ellos dos se unieron y se unieron cuando conocían el Evangelio. Se unieron en una iglesia estando jovencitos. Empezaron a fornicar desde temprana edad. Se veían y sencillamente tenían sus relaciones. Pasó el tiempo y ellos tuvieron por allí un sobresalto. Ella resulta que no volvió a menstruar. Se hizo un examen y estaba en embarazo. Con el terror de que la fueran a descubrir en la congregación y en su familia, en lo oculto, se inventaron un viaje del colegio, de la universidad, y se hicieron un aborto, estando en el Señor. Y continuaron su relación otros años más. Llegó un momento en que decidieron casarse, se casaron. Su vida nunca fue buena, siempre llena de conflictos. Engendraron un hijo que les nació enfermos. ¿Qué tienen que reconocer ellos? ¿Que son maldiciones de otros? No, son maldiciones de ellos. Ellos pisotearon al Hijo de Dios, tuvieron por inmunda la sangre del pacto en la cual fueron santificados. Pastor, pero es que ya nos casamos.
Oiga, ¿cómo así? ¿Qué me quiere decir? Sí, pastor, nosotros engendramos el bebé, pero ya casados. ¿Y qué tiene? Ustedes confesaron su largo pecado de fornicación antes de casarse o después de casados. No, pensamos que con casarnos ya se nos quitaba el pecado. Qué ignorancia la de la iglesia, hermano. Y confesaron el aborto que produjeron, la muerte que produjeron, ¿sí? Sí, no, pues nos casamos. En muchos lugares la iglesia está creyendo que la iglesia, que la Biblia dice, el que fornica y se casa alcanza misericordia. La Biblia no dice así. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, ¿cómo dice la Biblia? Y ellos no hicieron nada de eso, ni lo confesaron ni se apartaron. Sencillamente, después de fornicar muchos años, después de haber practicado un aborto, después de haberle dado muerte a una criatura, a un ser humano, entonces se unen en matrimonio y quieren que les vaya bien. Quieren que les vaya bien. Tienen que confesar su pecado. Mire, tenemos tantas experiencias con esto que le estoy diciendo. Parejas de esposos que se conocieron en la iglesia, que se casaron en la iglesia cristiana, pero que no les ha ido bien ni un día de su vida. Y ya con poquito tiempo, 3, 4 años, separados, en unas peleas impresionantes, en unas guerras desastrosas. ¿Qué será? El diablo. Es que le están haciendo brujería. No, hermano. Simplemente que su pecado, como lo dice la Biblia, castigaré su pecado. No lo han podido reconocer y reconociéndolo no lo han confesado. Entonces ahí está la consecuencia. Ahí va a estar la consecuencia hasta que entiendan que hicieron lo malo, que con el conocimiento de Dios, le repito, pisotearon a nuestro Señor Jesucristo. Tuvieron por inmunda la sangre del pacto en la cual fueron santificados y afrentaron, ofendieron al Espíritu de gracia que los sacó de la familia del diablo y los trasladó a la familia de Dios. Y mientras que eso no se reconozca, hermano, también quiero como hacerle ese llamado de atención a muchos cristianos y cristianas que dentro de la iglesia cristiana no reconocen sus errores. Están siendo huraños, amargados, maltratan de palabra, pero nunca reconocen, nunca le confiesan a su esposo o a su esposa: sí, cometí un error, sí, fui grosero, sí, fui altanero, fui altanera, grosera, me lucí delante de los demás, te dejé, te humillé, te dejé por el suelo, por... No, 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 simplemente se quedan callados y se ponen hoscos, haciéndose los ofendidos ellos también. No les va bien, hermano, no les va bien. Aquí dice que es sobre el pecado propio, que en este caso viene el problema. Dice: sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. 22. Enviaré también contra vosotros bestias, fieras, que os arrebaten vuestros hijos. Esas bestias fieras que arrebatan los hijos son demonios. Hoy en día son demonios. Hermano, no han nacido y ya tienen unos diagnósticos impresionantes. No, que viene así, que viene de esta manera, que viene con soplo al corazón, que viene con un daño cerebral, que no le nació el intestino delgado, el grueso, que tiene no sé cuántas cosas. Y al final muchos de ellos terminan muriendo porque les arrebatan sus hijos por el pecado de ellos. Y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. 23. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Importante eso. Versículo 28 dice así: yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces más. No, aún 7 veces por vuestros pecados. Le repito que es muy importante que estemos, que no todos le echemos la culpa a que, es que en mi línea venía esta enfermedad, en mi línea genética venía esta situación. No, no. Si nosotros lo practicamos también, vamos a confesarlo como cosa nuestra, como mía, como algo que yo viví y que yo cometí. Josué 24:19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso.
no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Aquí también nos debemos de detener. Vuelva a leer ese versículo. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá rebeliones, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Y en este punto yo quiero hacer énfasis en todos nosotros que servimos al Señor. Quiero hacer énfasis en usted y en mí, aprovechando este tiempo de ayuno y de oración. Por favor, cada servidor de cualquier congregación debería detenerse por un momento a pensar en qué condiciones le está sirviendo al Señor. Porque en muchos lugares, en muchas congregaciones, muchos servidores creyeron que por estar haciendo una labor en la iglesia, que eso los santificaba, aunque eran conscientes de ser de mal genio, odiosos, teniendo resentimiento con la gente, no hablándole a algunas personas en la congregación. A mí me lo han dicho, pastor, y luego servir al Señor, ¿no lo limpia uno? ¿Lo limpia de qué? ¿Del pecado que usted no se ha arrepentido? ¿Del pecado que usted no ha confesado? No, eso es mentira. ¿Quién la engañó? ¿Quién lo engañó? Eso no es verdad. Y entonces hay lugares donde muchas personas de las que sirven no se han arrepentido. No. Al igual que usan el ayuno para tapar el pecado, así también se usa el servicio para tapar el pecado. Y luego, pastor, yo siempre que caigo en fornicación, me decía un hombre que fue servidor de jóvenes y servidor como coordinador: pastor, lo que pasa es que a mí me pasa eso, pero yo me meto en ayuno y vuelvo y empiezo, pero no se arrepiente. Cae en fornicación, se mete en ayuno, vuelve a servir otro tiempo, conoce otra muchacha bonita, la enamora, la enreda, la lleva a la cama y vuelve otra vez a salir a otro tiempo de ayuno. Hermano, eso no es así. Es importante que nosotros entendamos que a Dios le tenemos que servir con el deseo y la firme intención de ser santos, de obedecer lo que dice la Biblia. Pero de otra manera, hermano, no lo podemos hacer. No, que es que hace años en alguna congregación donde estuvimos, entonces me decía, bueno, hubo un problema, una dificultad, y me decía una hermana: es que yo no voy a dejar de servirle al Señor. ¿Por qué? No. Yo no voy a dejar de servirle al Señor. Por más que mi esposo me prohíba que venga y por más que es que él diga que yo descuido a mis hijos, yo no voy a dejar de servirle al Señor, porque yo a mi Señor lo voy a servir siempre. Entonces yo le decía: no entiendo. En ese momento llegó el esposo, se sentó, 3 niños tenían, 14, 10 y 8. Allí estaban. Varón, ¿qué es lo que pasa con esta mujer? No, que su servidora, decía así el hombre, simpatizante, pero no volvió. Él empezó a ir a la congregación, pero no volvió. Que su servidora dice que lo más importante de todo y de todo es estar aquí. Aunque descuida a los hijos, aunque no se da cuenta si van al colegio o no, aunque no sabe si comen o no comen. Es que ya están grandes, pastor. Espérese, no interrumpa, por favor. Y ella sí, servidora del Señor. Terminó que ella se había descuidado totalmente de su esposo y de sus hijos. Terminó que ella lo que creía era que Dios le había dicho: ocúpese de lo mío, yo me ocupo de lo suyo. Qué bonito, ¿no? O sea que el Señor iba a mandar un ángel a que le cuidara a los hijos. Le iba a mandar un ángel a que le hiciera de comer a los hijos, al marido. ¿Sí? No resultó. No sé si le falló la fe o qué fue lo que le falló, pero no resultó. Y ella estaba siendo una mala esposa, una mala madre, tenía un pecado encima y le estaba sirviendo al Señor así. Y no reconocía que estaba haciendo lo malo. No, pastor. Y si usted no me deja servir, yo me voy para otro lugar donde me dejen servir, porque el servicio al Señor para mí es todo. ¿Quién le enseñó eso, hermano? ¿Usted le sirve mejor siendo una buena madre, una buena esposa, que estando en la iglesia limpiando sillas o atendiendo cualquier otra cosa? ¿Qué pasó? Piénselo, porque aunque hayamos aprendido diferente, la situación está aquí, hermano.
que no podemos tapar el pecado diciendo que es que le servimos al Señor. No. Y qué dificultad para que ella reconociera que tenía que confesar su pecado como madre irresponsable, como esposa irresponsable. No, que ella le estaba sirviendo al Señor y que qué pecado era ese. Pastor, dígame, ¿qué pecado es ese? Todo el pecado del mundo, mijita, todo. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Óigame, póngale cuidado. De esto es de lo que tenemos que estar pendientes los hijos de Dios, los cristianos, usted y yo. Que estando dentro de una iglesia no podamos reconocer que no es Dios que sea malo, sino que algo estamos haciendo nosotros para que no nos vaya bien, para que nuestra familia no funcione, para que las cosas estén al revés. Algo estoy haciendo mal. En el caso de esta hermana, hermano, que el hogar se le iba a destruir, que el pelado mayor entonces ya estaba teniendo malas compañías. Y le digo, ¿no te estás dando cuenta que le estás dejando en las manos del diablo a tu hijo? No, que qué va, que olvídese, que no, que es el diablo, que no sé qué, que el diablo, como yo ve que le sirvo al Señor, orgullo de santidad, como le sirvo al Señor, entonces se me levanta y le ha metido en la cabeza a este hombre que me deje. Pero no es que yo esté haciendo nada malo, porque yo le estoy sirviendo al Señor. Y el diablo me quiere destruir el hogar. Oiga, pero con una mujer irresponsable, ¿quién se quiere quedar? Y entonces ella no entendía que su pecado había hecho distancia con Dios, que Dios ya no la escuchaba, que Dios ya no la respaldaba, que Dios no estaba cuidándole su matrimonio, su hogar, su familia. No lo entendía, hermano. Porque no, porque ella dice que no, que era que Dios le tenía que cuidar todo. No importa si ella no volvía a la casa nunca y que el marido trabajando descuidaba a sus hijos, no importa, Dios le tenía que cuidar a sus hijos. ¿Qué problema? Ella estaba alejada de Dios. Oiga, su conducta había hecho distancia entre Dios y ella y no se daba cuenta. Pero estaba sirviendo en una congregación. Oiga, estaba sirviendo en una congregación. La gente la miraba y decía, qué bendición la hermanita. Uy, no. Me gustaría ser como la hermanita. Gloria a Dios. Mire, todo el tiempo en la iglesia, en ayuno, en oración, sirviendo al Señor. Qué bendición. El engaño ahí. Y el Señor estaba, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces estamos hablando de pecados que pueden ser hoy, actuales, que podemos estar cometiendo hoy por falta de entendimiento, estar practicándolo sin reconocimiento y diciendo, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me oye? ¿Por qué no veo que la situación cambie? ¿Por qué oro y ayuno, pero estás en pecado? Pero no te has arrepentido. Pastor, ¿cómo me va a decir eso a mí? Mire, le cuento una cosa. No le puedo describir. Fueron 3 horas y esa mujer ofendida me miraba como mirando al mismo diablo. No puedo creer que usted me diga eso, pastor. Dígame qué hay de malo en servirle al Señor. Todo si descuidas tu hogar, tu familia, tu marido, tus hijos, todo. Porque a causa de servirle, le estás dejando en las manos al diablo 4 personas, tus 3 hijos y tu marido. No, ellos ya están grandecitos. Uy, Dios mío. Que el Señor nos abra el entendimiento, ¿sí o no? Jeremías 5:25. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Oiga, por favor, ya no le dé vueltas a eso. Que estamos en la iglesia cristiana y que no hemos visto la gloria de Dios y que todo nos va mal. Tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. ¿Por qué no le preguntas qué es lo que falta? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le está desagradando a Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Claro, porque es que la Biblia dice, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. No, nadie se puede atrever a decir, yo estoy en la iglesia, yo oro, yo ayuno, y yo no sé por qué Dios no me bendice.
Si yo estoy haciendo lo correcto, yo estoy haciendo todo lo bueno. Dios es el que me ha fallado, porque yo estoy haciendo... No, hermano, no. Oiga, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, apartaron el bien de nosotros. Porque cuando hay una intención de hacer el bien, cuando hay una intención de reconocer todo lo que le desagrada a Dios, entonces el bien se acerca, el bien nos rodea, el bien nos arrincona y podemos disfrutar de él. Oiga, tres amenes. Ezequiel, capítulo 20, versículo 42. Dice así: y sabréis que yo soy Jehová cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a vuestros padres. Y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Yo creo que eso nos ha pasado a todos nosotros. Mirar hacia atrás y ver con dolor cuánto nos equivocamos y cuánto daño le hicimos a muchas personas. Hermano, que eso no siga pasando. Mire, escúcheme, la oración que yo quiero que hagamos hoy es que el Espíritu de Dios que está en nosotros nos dé la capacidad para reconocer aquello. No sé si tú tienes una pelea con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, que te están diciendo, pero es que mira, que no, yo no soy así, pero mira, que es que no, yo no. Eso es muy usual, sí, es muy frecuente, que la persona pasan años y le están diciendo, pero es que mira tu reacción, mira cómo te pones. No, no, yo no, olvídese, yo no, yo no. Entonces, que la oración nuestra sea: dame la capacidad para reconocer en qué te estoy desagradando a ti. No le vamos a decir en qué estoy desagradando a este hombre, a esta mujer. No, 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 no. ¿En qué te estoy desagradando a ti? Padre, dame la capacidad para poder reconocer en qué te estoy desagradando a ti. ¿Quiere que esa sea nuestra oración? Por hoy, que esta sean, ¿sabe por qué? Porque lo que le di fue un ejemplo de muchas cosas que puedan estar pasando entre nosotros. Sí, claro. Y yo lo conozco, hermano. Y lo hemos tratado, mi esposa y yo hemos tratado aún con ministros que no les va bien. Y resulta que su vida íntima, su vida personal, donde nadie los ve, es ¡guau! Y van a salir a la calle y se ponen el uniforme de cristianos y la mascarita de Dios me le bendiga, Dios me le bendiga, pero se aborrecen y no habían podido reconocer su falta y que era el motivo por el cual no había podido recibir bendición.